Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros, Facultad de Ciencia, Educación Básica, modalidad en línea. La asignatura Filosofía con la docente Piloso Mendoza, Jenny Jacqueline. Somos el grupo número 5 del primer semestre, paralelo 7. Vamos a hablar de los filósofos. El término filósofo se utiliza para nombrar a la persona que estudia la filosofía y se dedica a la investigación de la misma. Busca incorporar conocimientos sobre los más diversos temas, generalmente imperante a la vida, la realidad, la naturaleza del hombre. A continuación, vamos a ir detallando cada uno de los filósofos. Sócrates, este gran maestro de la filosofía y la ciencia, nació en el año 470 a.C., en la ya extinta Alopecia, en lo que ahora es Atenas. Nace en el seno de una familia muy común. Su padre fue albañil, profesión del filósofo en sus comienzos. Sócrates demostró a muy corta edad una habilidad sobresaliente para el análisis, el razonamiento y el discurso, lo que sin duda le abrió las puertas académicas en casa de muchos grandes maestros en la antigua Grecia. De este filósofo famoso no se tiene registros literarios sobre sus aportes, ya que toda su labor estuvo centrada del lado de la ética, la cual fue el motor que movió su vida y el área de la disciplina que más éxito le otorgó. Mucho de su trabajo estuvo en la difusión y la enseñanza de lo que bajo su perspectiva fisiológica definía aspectos como el amor, la justicia, la virtud, el conocimiento mismo. Muchos historiadores coinciden en que Sócrates fue uno de los primeros pensadores en afirmar que la ignorancia era causa de los males y los vicios de las personas. Aristóteles, quizá es, junto con Sócrates y Platón, parte de los tres filósofos famosos más importantes de todos los tiempos y que tuvieron una estrecha relación académica y personal a través de décadas. Y siendo Aristóteles el más joven de los tres y el responsable de culminar todos los esfuerzos y definir la influencia filosófica y científica que se conserva aún en estos días. Nació en el año 384 a.C. en la antigua Macedonia, una persona con intereses marcados desde muy pequeño en disciplinas como la medicina, la ciencia y la investigación. De hecho, desde muy temprana edad se manifestó en contra de muchos conceptos acuñados por Platón como sustancia, forma o materia, las cuales redefinió como parte de sus aportaciones al mundo filosófico. Muchos historiadores afirman que fue el maestro de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el rey de Macedonia y faraón de Egipto, aunque esto no está comprobado hasta el día de hoy. Fue fundador del Liceo de Atenas, donde comenzó a expandir su pensamiento y visión filosófica a través de publicaciones y revisión de obras ya escritas y difundidas. En efecto, fue el conceptualizador de las ciencias como la matemática, la física o la teología. Estos filósofos famosos, todos nacidos hace más de 2300 años, marcaron con sus conocimientos y sabiduría el camino que aún siguen miles y cientos de miles de profesionales de filosofía, matemáticas, física y otras tantas disciplinas científicas y humanísticas. Esto evidencia el poder que tiene el conocimiento de la sociedad en la que vivimos, que no permitimos que se desgaste o degrade sin importar qué tan acertada o errada sea para nuestras visiones del mundo. Platón. Hablar de filosofía es hablar de Platón, nacido en una familia muy acomodada en el año 427 a.C. Este personaje de la antigüedad fue precisamente uno de los discípulos más fieles que tuvo Sócrates durante sus años de maestro. Platón fue desde muy pequeño una persona con grandes habilidades e intereses en la literatura y en el arte. Gran parte de su conocimiento fue adquirido luego de dictarse la pena de muerte de su maestro, Sócrates, lo que lo impulsó a viajar por Europa en busca de más sabiduría. Sus aportes más emblemáticos, sin lugar a dudas, fue la creación y fundación de la Academia,
una institución enfocada en la academia y la enseñanza de la investigación, el debate y el conocimiento, la que resultaría siendo la cuna de muchas disciplinas filosóficas y científicas por más de 9 siglos. Tales de Mileto. Nacido en lo que hoy corresponde a Turquía en el año 624 a.C., en el ya extinto Mileto, una ciudad costera de la antigua Grecia. Fue el precursor de la denominada escuela filosófica Milesia o en la escuela jónica junto a Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. Tales de Mileto fue reconocido por muchos años como uno de los 7 sabios de Grecia, gracias a sus conocimientos prácticos de la filosofía. Asimismo, se caracterizó por realizar aportes en el área de la astronomía, prediciendo eventos como eclipses, la determinación de la magnitud del Sol, así como el calendario de 365 días y las 4 estaciones del año. En geometría y en base a los conocimientos adquiridos en Egipto, Tales de Mileto elaboró un conjunto de teoremas generales y de razonamientos deductivos a partir de los primeros. Todo ello fue recopilado posteriormente por Euclides en su obra Elementos, pero se debe a Tales el mérito de haber introducido en Grecia el interés por los estudios geométricos. Son muy numerosas, seguramente demasiadas, las aportaciones que se le atribuyen, probablemente por el inmenso prestigio de que gozó ya en la antigüedad, junto con el legislador Solón y otros nombres menos conocidos. Figuró siempre como el primero de los 7 sabios de Grecia. Heráclitos fue uno de los filósofos famosos con mayor mérito, debido a su capacidad autodidacta para adquirir conocimientos a través de los años. De hecho, fue llamado el Oscuro Efeso, a causa de su soledad, oscuridad y la misantropía de su filosofía, es decir, lo contrario a la filantropía, que es el amor por la raza humana. Fue un crítico recurrente de la creencia, la costumbre religiosa de su época y creyente de que el fuego era el elemento principal de los fenómenos del mundo. Heráclito acuñó el concepto de venir, que lo consideró como la realidad básica universal, que el responsable de todas las cosas. Asimismo afirmó que todas las cosas que nos rodean están en constante cambio y que todo lo que naciere tendría que destruirse en algún punto. La filosofía de Heráclito, a tenor de lo que se desprende de los diversos fragmentos, Heráclito explicó la práctica totalidad de los fenómenos naturales atribuyente al fuego, el papel de contribuyente común a todas las cosas y causa de todos los cambios que se producen en la naturaleza. Las cosas nacen del fuego por la vía descendente, fuego, aire, agua, tierra, y vuelven a él por la ascendente, tierra, agua, aire y fuego. La importancia que concedió a la afirmación de todo está expuesto a cambios y un flujo incesante. Todo fluye y nada permanece. Seguramente fue exagerada por Platón, quien contribuyó de manera decisiva a forjar la imagen del filósofo efesio. Después de escuchar una reseña de cada uno de estos filósofos, los cuales representan sin lugar a duda el origen del pensamiento occidental, debido a que se les atribuye una serie de reflexiones, pensamientos y principios, los mismos que marcaron la pauta de la filosofía al independizarla de la religión e iniciar así una nueva forma de conocimiento, en la que el objeto del pensamiento apareció como aquello que realmente es decir, en sus cualidades esenciales. Los filósofos desde Sócrates, Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Heráclito se refirieron al principio de todas las cosas y de alguna manera coincidieron en sus principios,
sobre todo quienes se refirieron a las causas materiales. Otros más trascendieron al indagar las causas en cuanto a la forma y a la esencia, y en cuanto no precisaron claramente su pensamiento, este sirvió de base para los filósofos posteriores a ellos. Donde es posible encontrar muchos principios básicos que conecten el origen del ser humano con lo medular del pensamiento filosófico de los griegos, donde uno de los principales ejemplos está el pensamiento socratino, que llama a conocernos a uno mismo en profundidad para luego proyectarse hacia los demás. Cabe destacar, el pensamiento basado de la cultura occidental no ha tenido muchas variaciones desde varios siglos atrás. Sin embargo, muchos pensadores actuales se resisten a conocer la importancia de estos pensamientos, que hasta los días de hoy siguen vigentes para explicar la mayoría de los sucesos que existen en nuestra vida cotidiana.